Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del profe David. Continuamos desarrollando temas del proyecto SMATE en el tema 1.2, congruencia de triángulos de octavo grado. En la lección anterior estuvimos viendo algunos términos básicos muy importantes de los cuales es necesario de que tú tengas dominio, de que tú los leas para poder comprender mejor estas lecciones que vienen. Por ejemplo, lo que es congruencia, lo que son los lados correspondientes, entre otros. Tenemos el problema inicial de estos dos triángulos y dice acá, si los triángulos ABC y el triángulo A'B'C' son congruentes, compara las medidas de sus lados y los ángulos correspondientes. Estamos acá hablando siempre de la congruencia, por eso es importante tener ese dominio de los conceptos básicos para saber qué es. Y decíamos que si dos figuras coinciden cuando se sobreponen de alguna manera, ya sea una encima de la otra, rotándola o volteándola, entonces a eso se le llama congruencia. Y estos prácticamente aquí nos dicen que ya son congruentes. Vamos a hacer una rotación de esta segunda figura para comprobar que todo coincide, que son exactamente congruentes. Prácticamente diríamos que son iguales, pero no son iguales porque es otra figura. Acá está la B. Bueno, acá queda igual. Si tú te fijas, es la misma figura. Por lo tanto, son congruentes. La volvemos a su posición original. Acá. Ahora bien, acá en este cuadro hace un poco de la anotación de la cual están escritos estos elementos. Así que dale una leída, es importante conocerlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a comparar? Pues vamos a comparar la medida de sus lados y la medida de sus ángulos correspondientes y prácticamente son iguales. Es decir, cuando hablamos de sus lados, nosotros ya habíamos volteado acá la figura, la vamos a voltear nuevamente para tener mayor conocimiento sobre los lados que nosotros tenemos que relacionar. Acá está. Tenemos que el segmento AB del primer triángulo es igual al segmento A'B'. El segmento BC es igual al segmento B'C'. Y así con el otro lado. Ahora también, como nos piden que encontremos, comparemos las medidas de sus lados y sus ángulos, los ángulos. El ángulo A es igual al ángulo A'. Para definir los ángulos hay que tener en cuenta que se le agrega este símbolo. Este símbolo representa que se está tomando un ángulo. Si no le ponemos este símbolo, entonces nos estamos refiriendo únicamente a los vértices. Y pues acá está ya en la solución lo demás. Luego nos dice acá, puedes comparar la longitud de cada uno de sus lados y amplitud de sus ángulos, efectivamente haciendo uso de regla, compás y transportador. Si está diciendo esto, es porque las imágenes están a escala, es decir, están iguales. Normalmente en algunos problemas de ejercicios, los dibujos no están a escala, es decir, que las medidas que nos dan no son exactas. Por eso normalmente no se hace uso de la medición, pero en este caso, pues si aquí lo dice es porque acá sí están las medidas exactas. Lo puedes comprobar tú
con tu regla y medir la longitud ahí sobre estos lados que hemos comparado y sobre los ángulos. Tiene que dar lo mismo. Acá los han hecho notar con diferentes colores para que se puedan distinguir mejor. Luego está la conclusión. Es importante leerla. Trata de leerla muy despacio para que lo puedas analizar. Lo importante de esta conclusión es que nos dice que cuando sus lados y sus ángulos son iguales, entonces podemos afirmar esto, que el triángulo ABC y el triángulo A'B'C' son congruentes. O así como está escrito acá. Ahora, estas tres líneas, estas dos líneas, esta línea que le ponen entre cada lado, nos está indicando para que nosotros podamos reconocer cuáles son los lados iguales. Por ejemplo, el lado AC es igual al lado C', A' o A'C'. Eso es lo que nos indica nada más, para no confundirlo. Ahora veamos a la parte del lápiz. En la parte del lápiz tenemos que hacer lo mismo. Dado los siguientes triángulos, dado que los siguientes triángulos son congruentes, identifica los lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos usando el símbolo de congruencia. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es primero hacer esta primera parte, sacar los lados que son iguales, esto. Luego sacar los ángulos iguales. Y al final decir que el triángulo, en este caso las letras que están usando acá, sería el triángulo ABC, es congruente con el triángulo DEF. Así. Ahora, aquí está fácil. Simplemente tenemos que decir A es igual a B, D es igual a E. Perdón, quiero decir, el lado AB es igual al lado DE. El lado BC es igual al lado EF. ¿Por qué? No hay necesidad de medir, pero se puede medir si fuera el caso. Pero acá ya nos dice que los triángulos son congruentes, así que por eso no hay una gran necesidad de medir. Y luego los ángulos, el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. Y de último decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Ahora, para el segundo dibujo, no podemos decir lo mismo porque no están en la misma ubicación. Están como de espaldas. Entonces lo que hay que hacer es usar esa imaginación espacial para poder saber cuáles son los lados que coinciden y cuáles son los ángulos que coinciden. Por ejemplo, aquí podemos ver que el ángulo A coincide con el ángulo D, el ángulo C coincide con el ángulo F y el ángulo B coincide con el ángulo E. Ahora, si no lo logras ver, lo que puedes hacer es dibujarlo, escribirle en los vértices la letra y luego voltearlo. Acá lo voy a voltear yo de esta manera. Bien, nos quedaría así ya volteado. El ángulo D, este es el ángulo F y este de aquí es el ángulo E. Si tú te fijas, ahí me aparece algo cortada la letra, pero ahí se va viendo muy bien. Entonces, cuando ya tengas esta parte, tú lo que tienes que hacer es decir, el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo C es igual al ángulo F, el ángulo B es igual al ángulo E, que es este que está acá, solo que aquí me sale un poco cortado.
y luego con los lados, y al final pues decir que el ángulo ABC es congruente al ángulo de EF. Y ya, muy bien. Espero haberte ayudado con este video. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte. Nos vemos en el próximo video.